Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy tenemos un tema que va a prender fuego las redes, pero a lo grande. Y es que... ¡bombazo! El regalo secreto, sí, secreto, de Demet Özdemir a Can Yaman, y no solo eso, sino también un análisis exhaustivo de sus vacaciones impresionantes. ¿Están listos para sumergirnos en este mar de detalles, especulaciones, verdades a medias, y las pruebas, o la falta de ellas, que tienen a todos los fans de las series turcas, y especialmente a los de Erkenci, con el corazón latiendo a 1000 por hora? Pues abróchense los cinturones, porque este vídeo se viene con todo. Como ya saben, en este canal somos apasionados por el fascinante universo de las telenovelas turcas. Nos encanta explorar la vida de nuestros actores y actrices favoritos, desentrañar los secretos que rodean sus vidas, y analizar cada pista, cada foto, cada comentario, buscando y a veces inventando la verdad detrás de la fama y el glamour. Y hoy no nos vamos a quedar atrás. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de una de las parejas que nos regaló momentos inolvidables, Demet Özdemir y Can Yaman. Los inolvidables Sanem y Can, los protagonistas de Erkenci o Pájaro Soñador, esa serie que nos conquistó con su química, su drama y su dosis perfecta de romance. Y es que aunque la serie ya terminó, la magia, al menos para muchos, parece seguir intacta, o al menos, eso es lo que nos hacen pensar las últimas noticias y rumores que circulan, y que vamos a desmenuzar en detalle. Pero antes de empezar, quiero agradecer a todos los que ya son parte de esta comunidad, gracias por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, son el motor que impulsa este canal. Son lo mejor. Y si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así estarás al tanto de todas las novedades, rumores y análisis del mundo turco. No te arrepentirás. Además, no olviden dejar sus comentarios con sus opiniones y teorías, me encanta leerlos. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué sabemos realmente sobre este supuesto regalo secreto y estas vacaciones impresionantes? Bueno, el punto de partida fue una tormenta perfecta de rumores, que comenzaron a circular en las redes sociales hace unas semanas. Algunos fans con ojo de halcón y con un nivel de detalle y dedicación que me asombra, comenzaron a notar ciertas pistas, que según ellos indicaban una posible conexión, o al menos, un reencuentro entre Demet y Can. Fotos de lugares similares, publicaciones enigmáticas en Instagram, comentarios sospechosos de amigos en común, esas amistades que siempre saben algo, y hasta coincidencias temporales en sus agendas. Todo sumaba para alimentar las especulaciones y desatar la euforia. Es importante recordar que tanto Demet como Can siempre han sido muy discretos con su vida personal. Si bien en la serie la química era innegable y traspasaba la pantalla, y todos queríamos que el amor fuera real, nunca confirmaron públicamente una relación amorosa en la vida real. Se mantuvieron profesionales y respetaron su privacidad. Pero como dice el dicho, y creo que es un dicho sabio, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río parecía rugir con fuerza. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y análisis de cada detalle. Entonces, ¿qué sabemos con cierto grado de certeza sobre ese regalo? Pues la verdad es que no tenemos pruebas concretas. No tenemos fotos de Demet entregándole el regalo a Can. No tenemos testimonios directos. Lo que tenemos son fuentes que, como siempre, prefieren mantenerse en el anonimato. Estas fuentes cercanas a la pareja aseguran que Demet habría planeado algo muy especial para Can. ¿Y para qué? Pues para sus vacaciones, que ahora son el tema central de este vídeo. Al parecer, Can Yaman, después de terminar sus proyectos en Italia, y después de mucho trabajo duro, se tomó unas merecidas vacaciones. Y fue en ese momento, precisamente en ese momento, cuando Demet, supuestamente, entró en acción. Pero, ¿qué tipo de regalo podría ser? Las posibilidades son infinitas. Podría ser un objeto material, como una joya o un reloj, una obra de arte o un artículo personalizado con un significado especial. Podría ser algo más intangible, como una experiencia inolvidable. Algunos rumores sugieren que Demet le habría regalado un viaje a un lugar paradisíaco como una isla tropical, un resort de lujo, o incluso un viaje a algún lugar significativo para ambos. Otros, más románticos, apuestan por una carta escrita a mano,
un álbum de fotos con recuerdos de su tiempo juntos, o un objeto que represente un momento especial de su relación. Imagínense. Un collar con una fecha grabada, un libro con dedicatorias, o una lista de reproducción con las canciones que marcaron su historia. ¡Ay, qué emoción! Lo que sí parece estar claro, al menos según los rumores, es que el regalo tenía un significado especial y profundo. Y lo más importante, que fue un gesto de cariño y afecto por parte de Demet hacia Can. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque a pesar de que ambos han seguido adelante con sus carreras, han tenido otras parejas, han seguido sus caminos por separado, la conexión entre ellos, la química, el feeling, sigue siendo palpable. Y aunque, insisto, no hay nada confirmado, la esperanza y la ilusión de los fans no se apaga, y no pierden la esperanza de que algún día, la magia, la chispa, reviva y vuelvan a estar juntos. Es mucho pedir. Ahora adentrémonos en el segundo plato fuerte de este vídeo, las vacaciones impresionantes. ¿Dónde y cómo las pasó Can Yaman? Como les decía, Can es un hombre que le gusta disfrutar de la vida, y después de meses de trabajo incesante, merecía un descanso, un respiro. Los rumores apuntan a que se refugió en diferentes destinos, buscando la tranquilidad y la privacidad que tanto necesitaba. Se habla de viajes a islas exóticas como las Maldivas, Bali, o alguna isla del Caribe, donde pudo relajarse en la playa, nadar en aguas cristalinas, practicar deportes acuáticos y disfrutar de la naturaleza. También se especula sobre estancias en hoteles de lujo con todas las comodidades posibles, spas, restaurantes de alta cocina, y todos los servicios que un actor de su talla merece. Pero y aquí es donde la historia se pone interesante, lo más importante de estas vacaciones, al menos según los rumores, fue la compañía. ¿Quiénes estuvieron con él? ¿Amigos, familiares? ¿O quizás, alguien más? Aquí es donde las teorías explotan. Algunos fans, los más apasionados, creen, y casi afirman, que Demet podría haber estado presente en alguna de estas escapadas. Y es que la imaginación vuela. Imagínenlos en un atardecer romántico en la playa, tomados de la mano, con una copa en la mano, riendo y compartiendo confidencias. ¡Ay, que me pongo romántica otra vez! La verdad es que hasta el momento, no tenemos ninguna foto que confirme esta teoría. Ni una sola imagen que los muestre juntos en estos lugares paradisíacos. No hay fotos robadas, ni paparazzi al acecho, ni ninguna evidencia visual que respalde esta teoría. Pero como les decía, las pistas, los rumores y las especulaciones son muchos. Y el hecho de que ambos sean tan discretos, y que mantengan su vida privada alejada de los focos, solo alimenta la curiosidad y la esperanza de los fans. Pero vamos a analizar esto desde una perspectiva un poco más objetiva, dejando a un lado el romanticismo y las ilusiones. ¿Por qué Demet Özdemir querría hacerle un regalo secreto a Can Yaman? ¿Y por qué este regalo estaría relacionado con unas vacaciones? Bueno, las razones podrían ser muy diversas y todas válidas. Podría ser simplemente una muestra de amistad y cariño, como una manera de celebrar el éxito profesional de Can, y de desearle unas merecidas vacaciones. Podría ser un gesto de agradecimiento por el apoyo y la complicidad que se brindaron durante la serie, un gesto de gratitud. Podría ser una manera de mantener la conexión, de no perder el contacto, de cuidar esa amistad tan especial. O podría ser algo más. Podría ser una declaración de sentimientos, un intento de reconectar, de revivir la chispa que alguna vez existió entre ellos. Podría ser una señal, sutil o no tanto, de que aún hay algo entre ellos, de que la llama no se ha apagado, y que hay esperanza de que el futuro les depare algo más que amistad. ¿Quién sabe? El amor es un misterio y a veces, las segundas oportunidades son posibles. Otra posibilidad y no menos importante es que Demet simplemente quisiera agradecerle a Can por todo lo que vivieron juntos durante la serie Erkencikus. Por el apoyo incondicional, la complicidad en el set, la química que traspasaba la pantalla, y todos los momentos especiales que compartieron. Este regalo secreto, estas vacaciones impresionantes, podrían ser su manera de decirle gracias, de reconocer su amistad, y de mantener vivo ese recuerdo. Es un gesto de cariño, de afecto y de respeto. Pero independientemente de las razones, lo que está claro es que este supuesto regalo, y estas vacaciones, han generado un gran revuelo entre los fans. Y es que todos estamos esperando una confirmación, una foto, un comentario, algo. Que nos revele la verdad. Necesitamos una señal, una pista, cualquier cosa que nos diga qué está pasando realmente entre ellos.
La incertidumbre es lo que más nos mata. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Bueno, seguir alimentando nuestra imaginación, como les decía. Seguir analizando las pistas, los rumores y las especulaciones. Seguir buscando esas conexiones, esos detalles que puedan revelar la verdad. Seguir soñando con que algún día Demet y Can vuelvan a estar juntos, ya sea como amigos, como pareja, o simplemente manteniendo esa conexión especial que los une. Además, es importante recordar que la vida de los famosos, y más aún la de los actores, está llena de presiones, de expectativas y de atención mediática. Tienen derecho a su privacidad, a disfrutar de sus momentos de descanso, y a elegir con quién compartir su tiempo. Respetar sus decisiones y su privacidad es fundamental. En resumen, lo que sabemos hasta ahora es que existen fuertes rumores sobre un regalo secreto de Demet Özdemir a Can Yaman, relacionado con sus vacaciones. Este regalo podría ser algo material, o una experiencia, y tendría un significado especial para ambos. Las vacaciones de Can, por otro lado, parecen haber sido un escape de la rutina, un refugio de tranquilidad y lujo. La pregunta del millón es, ¿estuvieron juntos en algún momento de estas vacaciones? La respuesta por ahora es un misterio, una incógnita. Pero, ¿qué más podemos agregar a este análisis? ¿Qué otras cosas podríamos considerar? ***** La importancia de la amistad **** Es posible que Demet y Can mantengan una amistad sólida, y que este regalo sea simplemente una muestra de ese cariño, un gesto de apoyo. La amistad es valiosa y en el mundo del espectáculo, donde las relaciones son tan volátiles, conservar una amistad es algo muy importante. Las carreras individuales ambos actores están enfocados en sus carreras, y tienen proyectos importantes en puerta. Esto podría influir en sus decisiones, y en cómo manejan sus relaciones personales. El trabajo es fundamental y a veces las agendas apretadas dificultan mantener una relación. Las redes sociales Las redes sociales son una herramienta clave para los fans, pero también pueden ser una fuente de rumores, de especulaciones y de malentendidos. Es importante tomarse la información con cautela, y no dejarse llevar por la euforia, o por las falsas esperanzas. El futuro Nadie sabe qué depara el futuro. Las relaciones cambian, las personas cambian, y todo es posible. Mantener la mente abierta y no descartar ninguna posibilidad es importante. El amor, la amistad y la vida son un misterio. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, y qué vídeo. Hemos recorrido un camino lleno de rumores, especulaciones y emociones. Hemos analizado cada detalle, hemos buscado cada pista, y hemos soñado con el reencuentro de Sanem y Can. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que Demet le hizo un regalo a Can? ¿Y qué tipo de regalo creen que fue? ¿Creen que estuvieron juntos en esas vacaciones impresionantes? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan, cuáles son sus teorías, y qué esperan del futuro de esta pareja. Antes de irme, quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que se hayan sumergido en el mundo de las series turcas junto a mí. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Ya tengo muchas novedades y muchos temas preparados para ustedes. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y estén atentos porque pronto tendremos más novedades sobre el mundo de las series turcas. Estaré aquí para informarles, para analizar, para debatir, y para compartir con ustedes la pasión que sentimos por este universo fascinante. Hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden dejar sus comentarios. Me encanta leerlos.